Saludos alumnos del Colegio Cristo Victorioso del aula de segundo y secundaria. Te saluda tu profesor Wilmer Arévalo de nuestro curso de geometría. Para ello, el día de hoy vamos a ver el referente a nuestro tema ángulos, el primer capítulo de ángulos. Para esto vamos a comenzar con definir la estructura de un ángulo. Necesitamos saber dos conceptos, que es un rayo. Un rayo, como ves en el gráfico, es una recta, pero no que va en ambas direcciones. Esta recta tiene algo en particular, que tiene un punto de inicio y se va hacia el infinito, hacia la derecha. Esa recta OA o rayo OA es la que ves al lado izquierdo. Dos rayos opuestos con el mismo origen están formando una recta. En este caso tenemos esta recta vinculada por la unión de estos tres puntos, B o A, siendo O el origen de los rayos OA y el rayo OB. Entonces, ¿qué es un ángulo? Un ángulo vendría a ser la reunión o unión de dos rayos a través de un punto llamado origen. La medida del ángulo o el valor del ángulo está dado por la abertura entre sus lados. Como tú ves en el gráfico, este punto de origen sería el punto O. Tenemos dos rayos, el rayo OA y el rayo OB, también llamados lados del ángulo. La medida de este ángulo está representado en este gráfico a través de la letra griega alfa. Algo muy importante que tengas a bien observar es en el lado donde dice notación, al lado derecho, tienes cuatro formas de poder representar o escribir el tipo o el nombre del ángulo que está en el gráfico. Date cuenta que en las cuatro maneras de escribir, siempre la letra O está en el medio. Eso nos indica a nosotros que la letra que está en el centro sería el origen de los rayos. En este caso, el valor del ángulo AOB sería alfa. La pregunta entonces siguiente, ¿cómo mido un ángulo? Para medir un ángulo, nosotros tenemos que usar una herramienta muy conocida por todos desde pequeños, que es el transportador. Esta herramienta que aquellos jóvenes que van a una carrera de ingeniería las van a usar también en sus dos primeros cursos, que es dibujo técnico, ¿no? Nosotros vamos a ver en nuestro curso los ángulos sexagesimales. Pero ¿qué es un transportador? Ya se te vino a la mente, ahí está el gráfico. Vemos algunas características del transportador. El transportador tiene un punto de origen, en este caso señalado por una cruz. Otros transportadores tienen un solo punto en esa ubicación, y también dos tipos de numeración, ¿no? Tú ves en la parte superior unos números más grandes y en la parte superior del pequeño arco del transportador unos números más pequeños. Cuando nosotros hacemos uso del lado derecho, vamos a tomar el valor superior o el número más grande. Si yo comienzo por el lado derecho, siempre voy a lecturar con los números grandes, por decirlo de una manera. Y si empiezo a medir por el lado izquierdo, sería por los números pequeños. Vamos a ver un pequeño ejercicio. Con la ayuda del transportador, medir un ángulo de 70 grados. Tengo acá ya en el gráfico del transportador, vamos a usar el lado derecho. Lo primero que vamos a marcar es esa recta en azul que me va a dar o me va a indicar a mí que voy a utilizar el lado derecho y voy a lecturar los números mayores, los números grandes o los números que están en la parte superior. Entonces voy a ubicar el número 70 o el valor 70. Con la línea roja estoy señalando el número 70, entonces la unión de estos dos rayos, el azul y el rojo, me ha dado el valor o la medida del ángulo de 70 grados. Veamos otro ejemplo. Vamos a medir ahora un ángulo de 170 grados. Nuevamente tomamos nuestro transportador
Y de igual manera vamos a señalar el lado derecho como nuestro lado inicial. Y si hemos estado tomando el lado derecho de nuestro lado inicial, ¿qué valor o dónde ubicarías tú al 170 grados? ¿En los números que están en los números grandes, en la parte superior, o los números pequeños? ¿Cuál tomarías tú? Muy bien, la respuesta sería los números que están en la parte superior o los números grandes. Entonces buscamos ese valor 170 grados y la unión de los rayos azul y rojo me da el valor del ángulo, 170 grados. Medir un ángulo de 105 grados. Te dejo este pequeño gráfico para que tú lo puedas hacer. Te doy unos minutos y que tú puedas señalar a través de un plumón, o simplemente con un lápiz puedas señalar. Ojo, no pintar porque vais a pintar la pantalla. Señalar nada más dónde estaría el ángulo de 105 grados. Veamos. Muy bien, si has tomado el lado derecho, está en la recta azul y el número 105 estaría entre 100 y 110. Por lo tanto, ahí estaríamos señalando el ángulo de 105 grados. Muy bien, jóvenes, espero que haya podido quedar claro de cómo es que se efectúa la medida de un ángulo a través del uso del transportador. Esto nosotros lo vamos a requerir bastante cuando tratemos nuestros ejercicios o las operaciones que podamos hacer con ángulos. Otro punto muy importante antes de iniciar todos los ejercicios que podamos trabajar en este capítulo de ángulos es saber la clasificación de los mismos. El primer tipo de ángulo que tenemos que tener en cuenta es el ángulo agudo. Como tú puedes ver en el gráfico, solamente te he señalado la mitad del transportador y esta mitad hace referencia a que un ángulo agudo es menor que 90 grados. ¿De acuerdo? Todo ángulo agudo es menor que 90 grados. No te estoy diciendo hasta 90, sino te estoy diciendo menor que 90 grados. El otro tipo de ángulo que vamos a encontrar es con la otra mitad del transportador. Este tipo de ángulos que superan los 90 pero no llega a 180 se le conoce como ángulo obtuso. Entonces, un ángulo obtuso es aquel cuya medida es mayor que 90 pero menor que 180 grados. Tenemos otros dos tipos de ángulos. El ángulo recto. El ángulo recto es bien fácil porque el ángulo recto no comparte valores o varios valores que puedan tomar. El ángulo recto tiene un único valor y ese único valor es 90 grados. Y generalmente se representa por un cuadrado pequeño en el punto de origen. Ese valor sería 90 grados. La medida de ese ángulo es 90 grados, se le conoce como ángulo recto. Otro tipo de ángulo es aquel que tiene una medida exacta de 180 grados. A ese tipo de ángulo se le conoce como ángulo llano. Veamos su gráfico. Como tú puedes ver, se parece mucho a lo que es una recta, ¿cierto? Ese sería el valor de un ángulo llano. Tenemos también el ángulo no convexo. El ángulo no convexo es aquel que su valor varía entre 180 y 360 grados. Es mayor que 180 y menor que 360. Rápidamente, ¿cuál sería el valor de un ángulo no convexo? 181. ¿Es convexo, verdadero o falso? 181 es convexo, verdadero. 359 es convexo, verdadero. 340, profesor, también es no convexo. Profesor, ¿y 360? No, él ya no sería un ángulo no convexo. ¿Cómo se le conoce entonces, profesor, al ángulo de 360 grados? Al ángulo de 360 grados se le conoce como ángulo de una vuelta. ¿Por qué?
porque se representa por el valor de una circunferencia, el valor angular de una circunferencia. Otro concepto que estamos por aprender también es cómo trazar la bisectriz de un ángulo. Observa el gráfico, por favor. En este gráfico tú puedes ver que tenemos un ángulo, el ángulo principal, que sería el ángulo AOB. AOB. Te pregunto, ¿cuánto vale el ángulo AOB? ¿Cuál sería su medida? ¿Cuánto sería la medida del ángulo AOB? Observo el gráfico y me podrías indicar la medida del ángulo AOB. Exacto, muy bien. La medida del ángulo AOB mide 2x. ¿De acuerdo? 2x. Entonces, profesor, ¿por qué ahí yo veo x y x? Perfecto, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque eso ha ocasionado un rayo, el rayo OP. ¿Qué ha hecho ese rayo OP? Ese rayo OP ha ocasionado que ese ángulo principal o el ángulo mayor, que es AOB, se divida en dos partes iguales. En otras palabras, el rayo OP sería la bisectriz del ángulo AOB. ¿De acuerdo? El rayo OP sería la bisectriz del ángulo AOB. Entonces, vamos a repasar. Si yo te pido trazar la bisectriz de un ángulo, ¿qué harías? Muy bien, para trazar la bisectriz de un ángulo, lo único que tengo que asegurarme es trazar un rayo y que este rayo divida en dos partes iguales al ángulo principal. Muy bien, jóvenes. Ahora les dejo unos pequeños ejercicios para que ustedes puedan practicar y sobre todo graficar en sus cuadernos. Te dejo 7 ejercicios para que tú puedas graficar en tu cuaderno y dentro de lo posible, lo posible puedes presentar estos gráficos a través de la intranet de nuestro colegio Cristo Victorioso. Cualquier consulta, por favor, me la hace saber a través de un mensaje de nuestra intranet del Colegio Cristo Victorioso, que con gusto estaría atendiendo tus dudas y consultas en cuanto a nuestro tema. Bien, ese ha sido nuestro primer capítulo de ángulos. Estaríamos pendientes por desarrollar la segunda parte, de cuál vamos a hablar de otros tipos de ángulos que podemos conocer y hablar. Ya te adelanto para que tú también vayas investigando un poco, saber de lo que es un ángulo suplementario, complementario, y luego vamos a entrar a desarrollar operaciones con ángulos. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por nuestro capítulo de hoy día. Espero que hayan podido comprender y que comprender el tema de ángulos y que pasen un tiempo en familia sobre todo, y que siempre la confianza puesta en nuestro Señor, en nuestro Dios. Que este tiempo sea Dios bendiciendo nuestros hogares y dándonos esa paz y fortaleza en cada uno de nosotros. Se despide su profesor Wilmer Arévalo, atento de cualquier consulta que ustedes puedan brindar. Gracias.